¿Qué tal? Les habla su amigo Leobardo Díaz. En este capítulo vamos a hablar sobre el telling y el showing. Estamos buscando la Escuela de Cine del estado de Veracruz, donde se encuentra el famoso doctor Juan Carlos Guevara. La existencia del cinematógrafo como tal no comienza a correr de boca en boca hasta la primera proyección pública, organizada por los hermanos Auguste y Antoine Lumière, el día 28 de diciembre de 1895 en el Boulevard de los Capuchinos, situado en París. Puesto que los recursos de producción eran escasos en los inicios del cine, el primer estilo de filmación utilizado fue el showing, el cual basaba su narración visual mostrando la realidad tal cual se presenta. A partir de 1896 comienzan las proyecciones ininterrumpidas por todo el mundo. Con ello sube la demanda de más títulos y la incidencia de películas con producción a gran escala. Estamos en compañía del doctor Juan Carlos Guevara, quien nos ayudará a comprender cómo surge el telling y el showing en la historia del cine. Doctor, díganos qué opina al respecto. Hola, ¿qué tal? Mira, pues en mi opinión, el showing y el telling son dos estilos que se desarrollaron a finales del siglo XIX y principios del XX. El showing fue desarrollado primero por los hermanos Lumière, no sé si los conozcas, y también el otro, el telling, fue desarrollado por un personaje llamado Georges Méliès. Ambos estilos pues usan la cámara de manera distinta en cuanto al cine. ¿Y quiénes son los hermanos Lumière? ¿A qué se dedicaban? Ok, sí, mira, los hermanos Lumière fueron unos hermanos que al finales del siglo XIX inventaron el celuloide y con ello la cámara de cine, así que se podría decir que ellos son los que inventaron el cine. Pero cuando el cine nace, ellos solamente quieren capturar lo que es la realidad, entonces graban escenas cotidianas de la gente caminando, de perros en el parque, de trenes. Entonces todo eso da como resultado el surgimiento del showing, no del telling. Ellos, los hermanos Lumière, inventaron lo que es el showing. ¿Así que primero surgió el telling y después el showing? No, mira, lo que pasa en realidad es al revés. Primero surge el showing y después el telling. El showing fue por parte de los hermanos Lumière a finales del siglo XIX y después Georges Méliès fue el que funda el telling al principio de los siglo XX. Georges Méliès lo que quería con el telling era, digamos, que capturar en el cine cosas que no fuera la realidad como tal, sino sus sueños, sus fantasías. Así es que él quería poner un poco más como de la actuación, no tanto de mostrar como el showing. De hecho, showing viene de la palabra show en inglés, que significa mostrar, y telling de contar. Así que Georges Méliès era como un mago que contaba sus sueños. Entonces fue como una nueva etapa en la historia del cine cuando se convierte en telling. Pero eso no significa que se olvidó el showing para siempre. Nunca lo había visto así. ¿Y en ese entonces había cine a color? No se grababa a color como tal, pero eso no impedía que después el celuloide se pudiera pintar. El celuloide es los cuadros en los que, el material en el que está grabado el cine. Cada cuadro se llama fotograma, entonces a mano esos fotogramas se tenían que pintar con diversas técnicas para que al final el cine tuviera color, pero nunca se capturaba el color como tal, era un color agregado. Pero dígame, ¿en la actualidad se siguen ocupando esas técnicas o ya es cosa del pasado? Claro, en la actualidad seguimos ocupando estos formatos de telling y showing. No se les llama como tal, pero prácticamente todo lo que hay en la tele y en el cine se puede dividir en telling y en showing. Al igual que las historias fantásticas impulsadas por la creatividad humana, que dejando a un lado la realidad, nos muestran personajes que desaparecen, choques de trenes, crecimiento en los objetos y viajes a lugares desconocidos. Méliès propuso el telling como nueva fórmula de creación cinematográfica. Este estilo, basado en la recreación de la realidad, mostraba los sueños, fantasías y esperanzas de aquel siglo. Desde su nacimiento, el cine ha conjugado la magia, el arte y la realidad en imágenes que a pesar de los años no han dejado de sorprender a la humanidad. La creatividad, así como la invención de nuevas formas de producción, han logrado crear paisajes y situaciones tan fantásticas
que al ser mostradas prueban que los sueños nunca dejan de existir. Gracias a Georges Méliès, las personas de esa época pudieron descubrir la magia del cine. Con películas como Viaje a la Luna, se pudo contemplar la belleza de una realidad distinta a la que se vivía. ¿Me podría dar unos ejemplos actuales donde se apliquen el telling y el showing? Ejemplos, sí, claro, mira, por ejemplo en la tele es un ejemplo muy claro de el showing, los documentales. ¿Alguna vez has visto National Geographic? Pues todo eso se podría considerar como showing porque están mostrando la realidad. Cuando graban a los leones, a los elefantes, están mostrando la realidad. De telling, bueno, pues el ejemplo típico son las novelas de Televisa, ¿no? Porque son actuadas y quieren dar como una realidad, pero en realidad no lo es, te lo están contando. Entonces se puede decir que los programas como Laura Bozzo es showing, porque nos muestran lo que pasa en la realidad, ¿o no? Bueno, en ese caso, Laura Bozzo, la gente podría creer que es real, pero pues yo lo dudo mucho. Entonces no se puede considerar como un showing verdadero. Lo que pasa ahí yo creo que es un poco más actuado de lo que es. Yo creo que se acerca un poco más al telling. Y de hecho en la realidad pues ocurren uniones en varios programas dentro de lo que es el showing del telling. Por ejemplo, tenemos los documentales falsos que hacen creer que es un documental, pero entonces es actuado. O las recreaciones en algunos programas, no sé si las has visto. En esas recreaciones lo que hacen es dramatizar lo que es la realidad. Y aunque parezca que esa es la realidad, en realidad está siendo actuado. Entonces sería un telling. Doctor, le agradezco su tiempo por ayudarnos a resolver esta duda. Nosotros vamos a seguir investigando acerca de este tema. Este es un ejemplo del telling. Este es un ejemplo del showing. Egipto, tierra de pirámides, monumentos imponentes construidos en los albores de la historia. Monumentos que se han conservado hasta nuestros días, atrayendo a visitantes de todo el mundo. Muchos de estos visitantes vienen a Egipto para ver una pirámide en particular, la Gran Pirámide de Keops. Saben que las pirámides fueron incluidas hace mucho tiempo entre las 7 maravillas del mundo, las construcciones humanas más famosas de todos los tiempos. De las 7, solo sobrevive esta Gran Pirámide, pero la historia y la...